Hebreos 10, 10 al 14, ¿vale? Vamos a leer la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hasta ahí, bendita su palabra. ¿Vale? Yo quiero compartir el hecho, algo que se nos hace difícil a nosotros los creyentes, a lo largo del tiempo cuando ya estamos corriendo la carrera del Evangelio, ya hemos venido a Jesucristo. Aprender a vivir de un solo sacrificio. Es algo que requiere tiempo. Hay cosas que son de un día para otro, pero hay otras que no. La Biblia dice que Dios a Abraham lo llamó con 75 años, lo justificó cuando lo llamó y le hizo una promesa. Bueno, le dio la promesa de la tierra prometida, le dio la promesa de un hijo, varias promesas. Cuando pasaron 24 años, Dios se le cumple la promesa a Abraham. Pero lo había llamado 24 años atrás. Ese periodo de tiempo, que en nuestro lenguaje se llama cronos, en el griego el tiempo de aquí abajo es cronos, es el que Dios requirió con Abraham para que aprendiera a vivir por una fe pura enfocada en el sacrificio de Cristo. Estamos hablando de Abraham, que fue un hombre que Dios llamó antes que incluso el mismo Moisés, antes de que el pueblo de Israel se formara. Dios llamó a Abraham y le reveló el gran mensaje de la justificación del alma por medio de la fe. Pero como he dicho antes, se cogió un periodo de tiempo. Nosotros como creyentes se nos hace difícil vivir o aprender a vivir de un solo sacrificio. Y es mucho el debate que hay en la iglesia 2000 años después de que Cristo haya muerto, resucitado y ascendido. Todavía está el debate de que si Él ha pagado por nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy? Si ya está todo hecho. No, no está todo hecho. Dios tiene que seguir perfeccionando nuestra vida y nuestra fe. Pero aprender a vivir de una sola cotización al ser humano que está envuelto en un mundo secular, que para comerte un cacho de pan se te exige trabajar, que para comprar algo te piden dinero, que para vivir debajo de un techo o tienes que pagar un alquiler o tienes que pagar una hipoteca. Y como estamos sujetos a todo ese sistema, a nosotros después como creyentes se nos hace difícil entender el término gracia y el término vivir por medio de la fe de Cristo. Y ahí entra el debate, y en ese debate llega el enemigo también y pone también su grano de arena para que el creyente, no a lo mejor directamente queriendo, pero por causa de la ignorancia, acaba viviendo otra vez por sus propias obras, porque no ha aprendido a vivir de una sola ofrenda. El escritor a los Hebreos, que se cree que es Pablo, pero no ha llegado a definirse por los padres de la iglesia, dice ahí que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Claro, a mí siempre me gusta leer arriba y abajo, porque para enterarnos es que tú dices, él leyó en el versículo 10, dice, y en esa voluntad. Y tú dices, ¿qué voluntad? Te tienes entonces que retranquear y retranquear, tenemos que ir al principio de la epístola para entender. Que es lo que muchas veces nos falta. Cogemos textos o versículos en medio de texto y al final, en vez de sacar
un contexto real de lo que se quiere hablar, lo que sacamos son pretextos para establecer otras doctrinas que no es la doctrina que él ha dejado establecida. Si dice que con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre, ¿qué problema es el que hay? En teoría ninguno. Porque si he sido hecho, no dice que voy a hacer. Dice que con una ofrenda hizo. Mira a Dios siempre trabajando con la escritura y mira cómo te dice, hizo. Dios siempre te va a hablar en pasado, pero te va a hablar en pasado de cosas que aún no han ocurrido. Tú dices, pero ¿cómo va a ser? Ahí es donde te tienes que poner a pensar. Dios te habla desde la eternidad. Dicen los expertos que no entienden el término eternidad ni lo usan. Ellos le llaman, la palabra que ellos usan es un lugar cuántico. Porque lo cuántico es una esfera, ¿vale? Vamos a llamarlo así, una dimensión donde no existe ni la materia, ni el tiempo, ni el espacio. Se supone que desde allí Dios opera, pero la Biblia dice que es desde la eternidad. Dios opera, habla, se expresa desde un lugar donde no hay ni materia, ni espacio, ni tiempo. Desde ese lugar está su centro de operaciones. Y desde allí se firmó el pacto eterno. Lo que ocurre es que para que tuviéramos acceso nosotros a ese pacto eterno, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, tuvo que también firmarse aquí abajo con el sacrificio. Por eso es que Cristo, cuando llegó el tiempo, dice la Biblia, nació de mujer. Y vino ¿qué? A hacer la obra. Cuando el pacto se firma aquí abajo, nosotros nos acogemos a ese pacto. ¿Por qué? Porque estamos en la línea de tiempo. Nosotros estamos aquí, no estamos en la eternidad. Pero una vez que nos acogemos a ese pacto, tenemos entonces que aprender a movernos en un patrón de pensamiento que tiene que alinear con la mente de Dios. Y la mente de Dios es como que está situada en un ambiente cuántico. O sea, Dios dice y se acabó. No hay que ayudarle ni tengo que... No. Entonces tengo que aprender a moverme. Por eso yo escribí aquí, viviendo a través de un solo sacrificio. ¿Ustedes saben lo que es una herencia? Supuestamente es una herencia. Una herencia es algo que otro ha ganado o ha dejado para mí. ¿Verdad? Normalmente la herencia suele ser algo que nos viene bien. Nos viene bien. A no ser que te dejen una herencia de una murta o de un marrón. Entonces esa herencia no la quiere nadie, claro. La Biblia dice que si no hay muerte del testador, el testamento no se puede abrir. Vamos, la Biblia en ese sentido no nos está hablando nada nuevo, porque nosotros sabemos que para reclamar una herencia hay que llevar certificado de función del muerto. Si no, la notaría se desentiende. El notario. El notario es alguien que da fe de todo, a nivel jurídico. Jesucristo tuvo que morir para que el testamento fuera abierto. Cuando Jesucristo muere y el testamento es abierto, entonces nosotros tenemos acceso a esa herencia. Y en esa herencia dice que con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre. Tú dices, pero si yo no he hecho nada, he creído en Él. Sí, tú no has hecho nada, pero Él lo ha hecho todo. Cristo vivió una vida perfecta. La vida de Cristo no tiene ni un solo fallo desde que nace. Cristo fue bebé, fue un niño, fue un adolescente, fue un joven, fue un adulto. En la flor de su vida, con 33 años, ¿vale? Ahí acabó todo humanamente hablando. Esos 33 años han subido delante de la presencia de Dios. Y esa es la voluntad a la que se refiere ahí cuando empieza el escritor a hablar. En esa voluntad somos santificados. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era encontrar a alguien en esta tierra que le agradase en toda su manera de vivir, y nadie vivió a la altura de su exigencia santa. No hubo ni uno. Nadie. Todos ofrecían sacrificio. Todos ofrecían esfuerzos y animales. Pero Dios no halló esa satisfacción de lo que él buscaba. Entonces el salmista descubrió y dijo, por eso un poquito más arriba si leemos,
dijo que en el libro del rollo está escrito, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Los hombres intentaron agradarle a través de la religión judía y no pudieron, a través de la Torá y no pudieron. Cuando viene Cristo, es el único que puede agradar a Dios porque discierne la voluntad de Dios. Y dice, lo que tú quieres no son sacrificios y ofrendas. Ya el salmista lo había profetizado. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, he aquí en el rollo está escrito. ¿Qué quiere? Que yo me ofrezca a ti en sacrificio vivo y que en este cuerpo y esta carne que es caída y tiene su naturaleza pecaminosa, aquí yo haga tu voluntad y no la mía. Cristo lo hizo y lo culminó. Entonces la ofrenda de la vida de Cristo ha agradado a Dios de tal manera que todo aquel que aquí abajo ahora se acoge a ese anuncio, porque la predicación del evangelio es ese anuncio, se acoge por medio de la fe, dice que es hecho perfecto para siempre. Tú dices, yo no me veo perfecto. No, pero el cielo te ha registrado como perfecto. Y tú tienes que aprender a vivir de lo que el cielo dice de ti, no de lo que tú ves en tu vida ahora mismo. Ahora, cuando tú aplicas fe a lo que el cielo dice de ti, se empieza a corroborar o a trasladar o a transferir la vida de Cristo a ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu empieza a reproducir literalmente la vida de Cristo. El no entender esto por medio de la fe nos lleva a que llegue un momento que si yo no vivo de la fe de Cristo, del crédito de Cristo, de la herencia de Cristo, soy yo el que por mí mismo quiero reproducir una vida en mi fuerza, en mi humanidad, en mi religiosidad, en mi santidad, que no agrada a Dios. Entonces cuando no aprendo a vivir del crédito de Cristo, ¿qué hago? Empiezo a cotizar por mí mismo. Usted sabe que hay gente que está cotizando, que tiene buena nómina y cotiza en el gobierno. Pero dice, me voy a abrir un plan de pensiones por si acá. Y se va al banco, se abre un plan de pensiones como diciendo, a ver si cuando me jubile el gobierno no me ha fallado, por lo menos tengo aquí algo. Y siempre el ser humano está buscando una provisión para el futuro que le asegure su bienestar. ¿Todo eso qué es lo que es? ¿Falta de fe? Pues el cristiano hace lo mismo. Y cuando nosotros queremos asegurarnos un futuro de aceptación para con Dios, empezamos a obrar nosotros. Indirectamente estamos dejando de creer que Dios ha dicho que con una sola ofrenda ya somos perfectos. El crédito que Cristo ha acumulado para su iglesia es tanto que todavía no se ha podido sacar un escrutinio exacto de lo que hay allí. El apóstol Pablo dice, inescrutables son tus riquezas, insondables. ¿Sabéis lo que es insondable? Antiguamente la profundidad de las cosas se medía metiendo una sonda, metiendo una cuerda, se medía. Cuando llegaba a fondo, pues se tiraba otra vez y ahora se veía. Y dijo un predicador que el que mandaron a tirar la sonda en el lugar donde estaban nuestras riquezas, todavía en el 2021 está el hombre tirando sonda para abajo, porque no tiene fondo, no tiene un escrutinio real. Pero si nosotros nos desplazamos y no aprendemos a vivir de la fe de Cristo, empieza la religiosidad en el ser humano. Y la religiosidad nos aparta de la fe de Cristo. Tenemos que entender eso en nuestro espíritu. Y cuando tu espíritu lo entiende, entonces tu espíritu empieza a hallar un descanso que normalmente no lo tiene. Una persona que dice, ¿qué voy a hacer mañana? Si no tengo nada cotizado. ¿Y de qué me viví?
¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Nunca se había encontrado con gente así? Sabía que alguien iba a decir eso. Dice, nunca se había encontrado así, yo soy uno. Por tiempo pensando en el futuro. El futuro es hoy. ¿Sabes por qué? Porque te estás preparando para mañana y resulta que tú no sabes que esta noche iba a tirar la pata, como dijo qué. Como le dijeron a uno, ¿qué voy a hacer? Bueno, párate, lo voy a hacer con ciencia, dijo. Voy a coger estos graneros, los voy a derribar, me voy a levantar otros más grandes. Y cuando ya me he hecho bien el almacén a tope, le voy a decir a mi alma mía, siéntate, come y bebe, porque... Y dice que escuchó una voz, ¿no? En la eternidad dice, necio, si esta noche vienen a pedirte tu alma todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? No estás viviendo con la ciencia de Dios. Está todavía tu carne trabajando ahí. Cuando tú intentas cotizar espiritualmente de una forma religiosa, pregúntate, ¿a dónde va esa cotización? No va a ninguna parte. En el cielo no reciben nada que esté fuera de los parámetros de la cruz. Nadie puede cotizar más allá de la cruz. Cuando la cruz fue... Cuando digo la cruz me refiero al sacrificio de Cristo. Cuando eso subió arriba, que Cristo mismo subió... Mira, en el Antiguo Testamento venía el judío con el animal. Él lo tenía que degollar y el sacerdote le ponía un lebrillo abajo. El sacerdote recibía la sangre del animal en expiación por la culpa de esa persona y el sacerdote ofrecía la sangre dentro del templo. ¿Me entendéis, no? Pues Cristo se ha hecho el animal. Perfecto. Y él como sacerdote él mismo ha cogido su sangre y la ha metido dentro. Dice la Biblia que Cristo no entró en el santuario terrenal como entró Moisés y entró Aarón y todos sus descendientes. Dice que entró en el celestial. Y dice que no entró con sangre de toros y de macho cabrío, entró con la suya propia. Se metió en un lugar que se llama la fiscalía y la tiró encima de todos aquellos libros. Que aquellos libros lo que contenían eran actas que estaban levantadas en tu contra y en la mía. El acta de decreto que nos era contraria dice que cuando vertió la sangre, esas actas han sido anuladas. Porque las ha clavado en la cruz. Y esa sangre ha quitado de la memoria de Dios todo lo que la fiscalía contenía en contra tuya y en contra mía. Si la fiscalía ya no te pide nada, es porque tú has sido absuelto de toda culpa y tienes abierta la eternidad para que la disfrutes con Dios sin ningún impedimento. ¿Por qué? Gracias a la ofrenda de Cristo. Que con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué debería de ser entonces la vida del cristiano? Debe de ser una vida de alegría y de gozo, continuamente tocando la trompeta de que la ofrenda de Cristo es verdaderamente justicia pura, que nos justifica delante de Dios el Padre. Y cuanto tú más disfrutes de esa ofrenda y más la predique, más la enseñe, más la exprese, más tu espíritu la absorbe. Y cuanto más tu espíritu absorba esa justicia, más descanso tiene. El efecto de la justicia, dijo el profeta, refiriéndose a la justicia de Cristo, dice, será la paz. ¿Por qué los cristianos muchos no tienen paz? Porque no se están nutriendo del sacrificio. Porque viven con la incertidumbre si Dios los aceptará o si Dios no los aceptará. El futuro, hermano, es Cristo. Ya está. Tenemos vida eterna. Pero como la tenemos dentro, entonces eso empieza a interactuar, es como una fuente. El Señor Jesucristo habló de eso. Y tenemos el Espíritu que nos da testimonio. Ya con ese Espíritu es el sello de Dios, es la garantía. Estáis sellados por mí. Sois propiedad mía, habéis creído en este sacrificio. Dice, el que creyere en él, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué dice? Ahí lo tiene. Yo me quedo el otro día aquí tranquilo. Ahora, si me quita eso y ya empieza la garganta a secarse, yo digo, escucha, vamos buscando por aquí un agujero que busca agua. Pero mientras que tengamos ahí la cruz, ¿a dónde vamos a ir? Aprender a vivir de la fe de Cristo. De la fe de Cristo. ¿Vale? ¿Estamos claros ahí, no? Vamos un momentito a Gálatas capítulo 2. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Gálatas 2:16.
2:16. Gálatas 2:16. Mira, yo tengo aquí escrito: el no saber vivir de un solo sacrificio porque no se sabe, eso hay que aprenderlo, igual que todos los oficios, implica ignorancia acerca del sacrificio de la cruz. Y eso es lo que busca el enemigo: crear un camino alternativo basado en mis obras y mi justicia. Eso es lo que busca el enemigo, pero no de ahora, desde el principio, como hemos estado estudiando en la epístola de Juan con Caín. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? ¿La fe de quién? El hombre es justificado por la fe de Cristo. Y son muchos los que han predicado que, como Abacú dijo, que el justo por su fe vivirá, no entendiendo que la fe es un regalo de Dios, porque Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, pero esto no es vuestro, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Él te regala la fe de Cristo. Cuando tú la recibes, ahí la tienes. Entonces el hombre no es justificado por su fe, es por la fe de Cristo que Dios se la regala. Claro, es verdad que cuando yo recibo esa fe preciosa, entonces ahora le añado virtud, conocimiento, dominio propio, y se va eso agrandando, y eso ya me computa a mí, porque yo he creído. Y entonces yo colaboro, el Espíritu Santo es el que hace esa obra en mí, yo estoy con él. Pero ¿qué hace? Es la fe de Cristo. Y ahí te lo dice el apóstol Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por su obra, sino por la fe de ¿quién? De Cristo. Mira lo que dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué dice? Por la fe de Cristo. Ajá. 2 veces en un mismo versículo. Yo he creído, sí, pero ¿por qué? ¿Para qué he creído? Para ser justificado por la fe de Él. Por eso hay que aprender a vivir de la fe de Él, de la ofrenda de Él. Porque lo que Él ha hecho, perfecto. No hay error, no hay manera de que no hay margen de error. Ha dado en la diana. No hay pecado en la obra de Cristo. ¿Sabéis el término pecado de dónde viene? Viene del griego amartía. Y eso lo usaban los arqueros cuando tiraban a la diana. Si no daban en el blanco, se escuchaba una voz que decía amartía. Griego pecado, ¿no? Amartía, que significa ha errado usted al blanco. Como la vida de Cristo no vio amartía por ningún lado, ha dado en el blanco en todo lo que ha hecho. Cuando yo me agarro a esa vida de Cristo, entonces yo estoy dando en el blanco todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que computa es la fe de Cristo. Y ahí dice 2 veces el apóstol, por la fe, dice, voy a seguir leyendo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Voy a hacer una pregunta: ¿quién aquí moralmente hablando? Porque las obras de la ley hablan de moral absoluta. Las obras de la ley hablan de moralidad absoluta. De ahí se saca el carácter santo de Dios. Dios es santo. ¿Quién es aquí moralmente puro y absoluto? Nadie. Por eso dice ahí el apóstol, porque por las obras de la ley nadie puede presentarse delante de Dios. Porque la ley te obliga y te requiere ser moralmente santo, puro. La palabra santidad significa absoluta pureza moral. En el momento que en 0,1 te hace el pensamiento, y aunque vaya y después vuelva, ya te manchaste. Te descalifica tu moral. No te puedes presentar a los ojos de Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, entonces. Me voy a agarrar de la fe de Cristo. Ahora mira lo que dice en el versículo. Voy a seguir leyendo tal como vamos. Dice: y buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Por qué Pablo está haciendo esa pregunta? Los Gálatas fueron gente que creyeron en la fe de Cristo
y fueron justificados por el sacrificio de Cristo. Vinieron unos hermanos, entre comillas, se creía que era de la iglesia también, pero madre. Y les dijeron, pero si no circuncidáis, si tú a la fe de Cristo no le añades la circuncisión, tú no puedes ser salvo. Y ellos, como no indagaron, ni buscaron a Pablo, se sometieron a la escritura antigua, se circuncidaron, creyendo que eso iba a ser más santo que la fe de Cristo. Y entonces el apóstol le dice, estáis volviendo a edificar lo que fue destruido. Si yo edifico lo que ya ha sido destruido, porque Dios destruye todo lo que está alrededor y te deja nada más que el sacrificio de Cristo para vivir, para que no te agarres a más nada. No quiere que te agarres a más nada, que se levante nada, no vayas a edificar nada de lo que se destruyó, porque te conviertes en transgresor. Y dice ahí, si yo levanto lo que así mismo destruí, transgresor me hago. Por eso dice, yo por la ley he muerto a la ley. Porque Cristo ha cumplido la ley por mí, no tengo que darle explicación a ninguna de la ley. Cuando la ley viene, le digo, mira la sangre de Cristo. Porque la ley demanda muerte, no, sí, ahí está la sangre. Yo tengo la sangre. Estoy rociado con la sangre, sí. No tengo que darle explicaciones a la ley. La ley dice, no, pero tú tienes que ser santo. Yo no, Él es santo. Yo participo de su santidad, pero yo no. Ahora, dice, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, claro. Ahí sí que computa la fe de Cristo en mí, porque tengo que estar como crucificado con Él. Y dice, ya no vivo yo. Ese es el problema. Y la bendición, si no vivo yo, pues gloria a Dios, estoy quieto. Mi identidad pecaminosa no intenta agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no vive. Está anulada en la cruz. Sino que vive ¿quién? Dice. Por eso es que puedo ser agradable a Dios. Y la justicia que computa en el cielo es la fe de Cristo. Ahora dice, y lo que vivo, y lo que ahora vivo en la carne, porque nos han dejado todavía en la carne, no nos han llevado por arriba, dice, lo vivo como, dice, ¿en la fe de quién? Tercera vez. La fe de Cristo, la fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios. Diciendo, vive por ese sacrificio. No sé vivir, yo te voy a enseñar. Ya hace 2000 años que fue aquello. No, hace 2000 años que se efectuó en la línea tiempo-espacio, en el crono. Aquí arriba siempre está vigente eso. Aquí ya tu yo desapareció. Aquí lo único que computa es la fe de Cristo. Aquí lo que hemos visto que ha subido arriba al cielo, ha subido el animal y el sacerdote, todo en la persona de Cristo. Así, aquí no conocemos nada de lo que tú tienes. Aquí lo que se conoce es la sangre del Cordero que ha sido vertida. Y la fiscalía, ¿sabéis lo que es la fiscalía? ¿No? La fiscalía está... Es más, donde estaba la fiscalía, ahora mismo, hay un lugar que se ha abierto que se llama el trono de la gracia. Y él dice, acercaos ahora confiadamente, porque antes nadie se podía acercar confiadamente al templo ni de ninguna parte, porque siempre estaba ese temor de que como salgan mis obras a relucir, ¿qué voy a hacer? La fiscalía está porque la sangre le ha tapado la boca. No puede decir ni pío. Ahora, ¿qué pasa? Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Confiando en la sangre de Cristo, que está computando por mi vida, sangre por sangre. Y dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estoy aquí abajo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho, como muchos hacen, dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, ¿qué dice? En vano murió Cristo. O sea, el sacrificio de la cruz es vano si yo busco justificarme por la ley. Por eso yo no desecho la gracia. Me agarro a ella para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo tengo que aprender a vivir de esa forma. Gloria a Dios. Vamos un momentito a Hebreos 12 y lo dejamos allí. ¿Qué sucede con todo esto? Acordaros que desde el principio, ¿cuánto va? Simplemente lo que quiero comunicaros es
aprender a vivir de un solo sacrificio. El enemigo va a intentar de que no aprendamos. No, va a intentar por todos los medios de que no vivamos con eso. Una de las formas que Dios tiene de tratar con nosotros para que no nos apartemos de ese sacrificio es la disciplina. Porque Él quiere que participemos de su santidad. Ahora, gente que no quiere vivir por ese sacrificio, quiere instituir en la iglesia su propia justicia, enseñando santidad. Si yo enseño santidad o impongo santidad, estoy diciendo que hay que ser absolutamente puro en nuestra moralidad, cosa que no es posible. Y se usa tradicionalmente el versículo de que sin santidad nadie verá al Señor. Yo no sé si a lo mejor ustedes la habían escuchado alguna vez. Claro, está bien. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vamos a leer un momentito en Hebreos 12 y lo vamos a ver y ya entonces ahí lo dejamos. Hebreos 12:1. ¿Qué le pasa a Danielito? ¿Sí? ¿No te han traído los supositorios? No. Bueno, vamos a avanzar. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando nuestra fe no está puesta en la cruz y no vivimos de la fe de Cristo, el pecado te asedia. El pecado te persigue. El pecado no te deja, te llama. Pero cuando tus ojos están puestos en Cristo, el pecado desiste y pierde fuerza en ti. ¿Por qué? Porque se te empieza a imputar la justicia de Cristo y tú ya no oyes la voz del pecado. Ahora dice ahí, si tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que me asedia. ¿Cómo me despojo? Ahí lo dice. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Y dice después, ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe. Otra vez te dice lo mismo. ¿Te está asediando el pecado? ¿No puedes correr con paciencia la carrera? Porque no estás viviendo un solo sacrificio. Pon tus ojos en Jesús, que dice que es el autor y el consumador de tu fe. Vive de la fe de Cristo. No sé, el Señor te va a enseñar. Porque dice ahí, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Está hablándote de Cristo y este crucificado, de la misma ofrenda. Y dice, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra de Dios en el trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo tengo que considerar el sacrificio de Cristo, que es lo único que computa por mi vida los ojos de Dios. No me puedo bajo ningún concepto desanimarme hasta desmayar. Porque Él sufrió una contradicción de pecadores, o sea, estaban todos contra Él. Y Él se mantuvo allí sabiendo que si Él no consuma ese sacrificio, tú no tienes crédito hoy. Cuando yo considero eso, entiendo que ya Él ha provisto para toda mi eternidad. En el cristiano no existe la jubilación como en la vida natural. En el cristiano no existe la eternidad, porque el cristiano ya no muere. No nos vamos a hacer viejos y después... No. Ya hemos entrado en absoluta plenitud. Ahora mira lo que dice. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que se dice como hijo diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Mira, si tú has sido registrado como hijo de Dios, de alguna forma Dios te va a disciplinar. Si no te disciplina, entonces algo pasa. Porque Él o sea, el bastardo no tiene padre, pero el que tiene por padre a Dios, dice que va a ser disciplinado y que no menospreciemos esa disciplina.
Después dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo? Es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios quiere que seamos hijos. ¿Y por qué Dios nos está disciplinando? Para que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora dice ahí, y por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por algunos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero oye esto ahora, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué dice? De su santidad. Para que participemos de su santidad. ¿De quién es la santidad? ¿De quién es la santidad? Viene una disciplina para que participemos de su santidad. Entonces, si sigues leyendo, dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que se han ejercitado en ella. Cuando yo entiendo que Dios me disciplina para que participe de su santidad, llega un momento que el fruto que viene en mi vida es paz, apacible. Ahora tengo descanso, que eso es lo que me quería enseñar. ¿Por qué? Dice, yo te quiero enseñar a ti que participes de mi crédito, no del tuyo. Te quiero enseñar que participes de mi santidad, no de la tuya. Te quiero enseñar que participes de mi justicia, no de la tuya. Y eso se va a coger tiempo. Pero cuando aprendas, porque al principio es un doloto, cuando aprendas te vas a gozar. Por eso dice aquí después, y ahora sigue leyendo, porque hay que leer arriba y abajo, hermano. Si te dicen que sin santidad nadie verá al Señor, tú te quedas todo agobiado, sin santidad, sin santidad, sin santidad. Y el otro hermano dice, ¿qué hacemos? No sé, hay que buscar santidad. Y todo el mundo buscando santidad, santidad, santidad. Yo no tengo santidad. ¿Qué hago? No, hay que buscarla como sea, que es que no va a haber Señor. Y tú lo que te sientes presionado, oprimido. Ahora, lee arriba y lee abajo. No está diciendo eso. Mira lo que dice después. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Todo lo que es salirse de la cruz, las sendas se desvían. Empezamos con cojera. Y dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae a la vida del creyente el empezar otra vez a confiar en la cruz. Y dice, seguid la paz con todo. Dice, ¿y qué dice ahí? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si yo pregunto ahora aquí otra vez, ¿qué santidad es la que está hablando? Tú me tienes que responder la que ha citado arriba. Seguid la paz con todos y su santidad, sin la cual nadie le va a ver. Pues claro, porque cuando tú te agarras de la cruz, se te imputa la justicia y la santidad de Cristo, que es absolutamente perfecto en su moralidad delante de Dios. Pero si yo no entiendo el contexto, si yo no aprendo a vivir de una sola ofrenda, si yo no busco a Pablo que me dice que viva de su fe, yo empiezo a buscar mi propia santidad, mi propia justicia, mis propias obras. Y Dios va a disciplinar a todo aquel que se salga del camino de la cruz. ¿Por qué lo cojo se sale del camino? Porque perdemos la referencia de la cruz. Porque que yo sepa, el único camino que hay es Cristo. Y Él lo dijo, yo soy el camino. Cuando hay otros caminos, es que los abrimos nosotros. Cuando lo cojo se sale del camino son mis errores porque estoy procurando de presentarme delante de Dios por mí mismo. Eso no puede ser. Ahora, cuando aprendo a vivir de un solo sacrificio, sin estar pendiente del tiempo, sino simplemente mi mente entra en una frecuencia de eternidad,
yo ya entonces sé aprender, o sea, sé vivir de la herencia que Cristo me ha dejado. Cuando tú empieces a aprender, o si lo aprendes, empieces a recibir ese fruto de ese aprendizaje en tu corazón, tú vas a entrar en descanso. Tu vida se va a ver apacentada literalmente por la verdad. Te vas a dar cuenta que no tienes que justificarte delante de Dios absolutamente para nada. Y te vas a abandonar los méritos de Cristo. Y cuando hagas eso, entonces que te vas a dar cuenta que sientes literalmente la aceptación de Cristo sobre tu vida y te sientes completo y completa. Porque en el sacrificio de la cruz el Espíritu Santo sí testifica a tu espíritu y te hace sentir pleno, completo, lleno. Mientras tanto, no hay plenitud. Y ese sentimiento de incompleto es lo que ha llevado a muchos a crear su propia doctrina, su propia religión, su propia denominación. Yo espero que Dios nos ayude en este tiempo que estamos viviendo y que, sobre todo, hermano, que Dios traiga descanso en nuestras almas. Si hay algo de lo que la iglesia sufre es de esa opresión. Ya de por sí hay opresión en el mundo. Con todo esto que estamos viviendo, toda esta tecnología y todas estas cosas que están pasando. Pero nosotros debemos de hallar ese descanso en el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto, hermano. El amor de Dios lleva a eso, a que Él lo ha hecho todo. Tenemos que hacer un ejercicio de fe, de confiar en su obra. Dice, hermano, la salvación entonces no es por obras. Bueno, es por obra, sí. Por una sola obra. Por la de Cristo. La salvación es por una sola obra. Por la de Cristo. Amén. Vamos ahora, Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Presentamos a ti esta palabra para que tú le des seguimiento en nuestros corazones, le des desarrollo. Que cada hermano aquí presente, Dios mío, no se sienta azotado, Dios mío, por el pecado, Señor. Ese asedio, Dios mío, que muchas veces el enemigo hace, Señor, por falta de conocimiento. Yo te ruego que tú lo quites y nos muestres el descanso de la justicia de Cristo, Padre. Yo te ruego ahora por cada hermano, si aquí alguien está padeciendo eso, que tú saques eso de su mente, de su corazón, entregas el descanso genuino, Dios mío. Tu palabra dice que el efecto de la justicia será la paz y la labor será, Dios mío, descanso y seguridad para siempre. Trae ese reposo, Dios mío, para que podamos ser liberados literalmente del pecado y poder entrar a ser siervos tuyos, siervos de la justicia y ejercer, Dios mío, un servicio eficaz en tus manos, Señor. Te doy gracias por cada hermano presente, por los que no vinieron por el motivo que sea, Padre. Ahora nos vamos de este lugar, no de tu presencia, tú moras en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.